Gracias, mi amor. Gracias. Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Bien, gusto saludarles a todos aquí, amigos que ya nos conocemos de tiempo, ¿verdad? Y todo. Y es una bendición poder reunirnos en la casa del Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios, gracias te damos porque nos das la tremenda bendición de conocerte más y más, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor, cuánto necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, cuánto necesitamos de escuchar tu voz por medio de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor, para realizar lo que tú quieres que hagamos, Señor. Danos un oído presto, Señor, para escuchar tu palabra. Y el día de hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para que lo que tú quieras hablar a nosotros, Señor, sea como una semilla fértil, que dé mucho fruto a su tiempo, Señor, y que sea un fruto que permanezca, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén, gloria a Dios, amén. Excelente. Vamos a continuar con esta temática que estamos manejando en este mes, amén, que está relacionada al Espíritu Santo. Recordamos la semana pasada, ¿verdad?, la importancia que tiene el Espíritu Santo. Yo quiero hacerles una pregunta. Todos los que estamos aquí, ya nos queda un poco más claro, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos. ¿Sí nos queda más o menos claro? Ok, si no nos va a ir quedando cada vez más, no se preocupe. Pero lo importante es que usted y yo siempre recordemos que el Señor nos va a estar hablando y va a estar perfeccionando nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a un tema que es muy, muy importante. Bueno, eres especial para eso y no faltes, ¿verdad? Eso también es muy importante. Que está relacionado a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Voy a estar usando, como casi siempre lo hago, la traducción, la nueva traducción viviente. Y es muy importante para mí que sigamos esta traducción, porque me encanta la manera en la que habla acerca de los dones del Espíritu Santo, porque los llama capacidades. ¿Qué le parece? Capacidades. ¿Sabía que usted y yo tenemos diferentes capacidades por medio del Espíritu Santo? ¿Sí? Capacidades que nos ayudan a bendecir a la iglesia, que nos ayudan a acercarnos más al Señor, que nos ayudan a conocerle cada vez más y más. Y nos vamos a enfocar, entre muchos otros versículos, a 1 Corintios capítulo 12, de los versículos 1 al 11. Y antes de que yo vaya a esta porción de la palabra, a mí me gustaría comentarle un poquito del contexto de esta iglesia de Corintios, porque eso es muy importante, que conozcamos en este caso cómo Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y por qué le está escribiendo a esta iglesia. Eso es muy importante que conozcamos para contextualizar de qué es lo que nos habla esta porción de la palabra de Dios. Bueno, la iglesia en Corinto era una iglesia donde empezaba a entrar corrupción y tenían pocas restricciones morales y por lo tanto también había desorden dentro de la iglesia. Esto, hermano, es algo que ocurre en la actualidad también en muchas iglesias, ¿verdad? Voy a manejarlo así con temor al Señor, pero en el cuerpo de Cristo pasa esto. De repente hay corrupción, de repente hay pocas restricciones morales y hay desorden, de tal forma que a veces la misma iglesia enfrenta entre su comunidad pecados, situaciones que no los dejan avanzar en Cristo, no los dejan crecer como el Señor quisiera que creciéramos. Muchas veces hemos conocido gente, hermano, hermanos en la fe, que están atorados en diferentes áreas. Están atorados y están en pecados que no los dejan crecer en el Señor y que no dejan que su oído pueda escuchar la voluntad de Dios para sus vidas. O simplemente escuchan la voz de Dios, pero debido a esa ausencia de la llenura del poder del Espíritu Santo, no avanzan. ¿Usted ha conocido a alguien así? Bueno, a lo mejor tendríamos que vernos al espejo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Están muy serios. Esto es para nuestra bendición, hermanos, porque si usted está pasando por una situación así, mi oración es que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo, que conozca, por ejemplo, en este caso particular, cuáles son esos dones del Espíritu de Dios en su vida, para que usted pueda bendecir su vida y bendecir la vida de otros en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Cuáles eran esas fuerzas que tenía la iglesia de Corintio, pero también esas debilidades
que tenía la misma iglesia. Vamos a encontrar que la iglesia en Corintio tenía una gran experiencia en los dones espirituales. Curiosamente, muchos de ellos usaban los dones espirituales del Señor, pero por la misma corrupción que había, por el mismo pecado que había dentro de la iglesia, los usaban en desorden y llegaban a hacer lo que querían. Y eso ocasionaba problemas dentro de la iglesia. También tenían una buena enseñanza. Habían recibido enseñanza no solamente de lo que Pablo había dejado, sino lo que Pablo ya había vertido en otros maestros que se habían quedado en la iglesia de Corintios. Pero todo esto estaba en contra de la debilidad que tenía la iglesia, de la falta de amor, del orgullo que tenían. Porque atención, muchas veces cuando hay un don espiritual en un creyente, puede caer también en un momento de orgullo. De decir, yo tengo este don, ¿verdad? Tengo este don de profecía. Háganse un lado, voy pasando, ¿verdad? Háganme cerca. No. Entonces era lo que pasaba con la iglesia de Corintios. Comenzaban a suceder este tipo de cosas. Había un partidismo, eso es muy interesante. Unos estaban con Pablo y otros estaban con Apolos. No voy a decir partidos políticos, ¿verdad? Pero unos estaban con un color y con otro. Pero a veces en la iglesia sí pasa también. A veces hay quien tiene más afinidad con una persona que con otra. Había, por lo tanto, contiendas. Había pleitos entre ellos también. Y lo peor de todo es que todo este desorden había traído problemas de inmoralidad en la iglesia. Sabe que la iglesia de Corintio, por el hecho de estar en un puerto, recibía gente de muchos lugares, de diferentes culturas, diferentes religiones, creencias, y lo muy tremendo aquí era que la iglesia a veces permitía o abrazaba o como que daba cierta permisidad a este tipo de situaciones, a este tipo de pensamientos o de culturas. De ahí es que surge la preocupación de Pablo por escribirles y decirles, no, miren, les voy a explicar bien de qué se trata. ¿De qué se trata esto de tener los dones del Espíritu y qué es lo más importante? Y aquí es donde surge lo siguiente. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque nosotros como iglesia aquí en Koinonia, yo le pido al Señor y yo le aconsejo, hermano, que esto sea nuestro centro. ¿Quiere saber cuál es? El centro del libro de Corintios, del mensaje, era que faltaba amor. Es decir, podía haber dones, podía haber ciertas capacidades del Espíritu, pero no había amor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en la iglesia más que nada? Amor. Curiosamente, bueno, no curiosamente, Dios tiene siempre todo, son diosidencias, ¿verdad? Pero los capítulos 12 y 13 y 14 de Corintios nos van a estar hablando del Espíritu Santo, nos van a estar hablando de los dones del Espíritu Santo, pero el capítulo 13, ¿cuántos saben de qué habla el capítulo 13? Del amor. Amén. Que nos dice que aunque tenga todo lo que sea lo más espiritual que pudiera ser y no tengo amor, de nada me sirve. Dígale al que tiene al lado, si no tienes amor, no eres nada. Sí, dígaselo con una sonrisa, ¿verdad? Para que no se vaya a enojar con usted o algo. Ok. ¿Cuánta falta nos hace el amor? A ver, ahora dígale, hermano, te amo. Muy bien, dígaselo en serio. Y bueno, y si no lo siente tanto, dígalo, practíquelo. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque esta práctica del amor que hemos recibido por parte de Dios debe de ser el eje central en la iglesia, debe de ser el eje principal. Entonces también de aquí que los temas centrales del libro de Corintios, aparte del amor, son la unidad cristiana, la moralidad. También habla del rol de las mujeres y habla de los dones espirituales, habla de la resurrección, es algo precioso, habla de esa esperanza que tenemos en Cristo, amén, que un día vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado donde podremos estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero el día de hoy entonces vamos a enfocar a los dones espirituales. Y el versículo aquí, bueno, aquí ya les mencionaba que la falta de amor era el problema que había en la iglesia. Y el versículo clave es 1 Corintios 14, versículo 1. Yo le mencionaba que el capítulo 12, 13 y 14 de Corintios nos está hablando acerca del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, pero este sería como el tema central de estos tres capítulos. 1 Corintios 14, 1, que dice así: que el amor sea su meta más alta.
Y aquí viene un pero muy interesante. ¿Está listo? Ok. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Eso quiere decir los dones. Me gusta esta traducción porque nos hace comprender más para qué es un don. Es una capacidad que Dios le da. ¿Para qué es usted capaz? Hay hermanas aquí que son muy capaces en hacerse un molazo, ¿verdad? Un pozolazo muy bueno. Y son muy capaces en cocinar y damos gracias a Dios por sus vidas. Hay hermanos que son muy capaces en afinar su carro, ¿verdad? Y echarle bien el aceite y todas estas cosas. Son capaces para esas cosas. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que hemos adquirido, por ejemplo, en la vida común. Capacidades para desarrollar nuestro trabajo, capacidades para mantener en orden nuestra casa. Pero aquí nos habla de capacidades que da el Espíritu Santo. Y desde aquí vamos a empezar con lo padrísimo y especial de todo esto, que estas capacidades no es algo que usted haya aprendido, es algo que el Espíritu de Dios le regala. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Así que cualquiera que se sienta como incapaz, ¿verdad? Que pueda decir, no, pues es que yo nunca aprendo nada, voy a todos los cursos y no aprendo nada, o nomás no sé. No, esto es algo que pone el Espíritu de Dios, y por ponerlo el Espíritu de Dios, Dios se va a encargar de hacer todo para que usted pueda ponerlos por obra. Entonces dice ahí la palabra, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo, esto es muy interesante, y ahorita que lleguemos a ese punto van a ver por qué, sobre todo la capacidad de profetizar. Nadie se asuste, ¿verdad? Ya ahorita estoy viendo aquí que algunos, ¿cómo puede ser? Ahorita vamos a ver a qué es lo que nos referimos, a qué es lo que nos dice la palabra, sobre todo la capacidad de profetizar. Tenemos entonces ya claro que los capítulos 12, 13 y 14 se enfocan a los dones, y en el capítulo 13 el enfoque es el amor por encima de todos ellos. Entonces nuestro enfoque para esta predicación son los dones espirituales. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12, 4, 6, donde ya nos vamos a encontrar específicamente en este caso con 9 dones. Hay más, pero vamos a hablar aquí en este caso específicamente de 9. ¿Está de acuerdo? ¿De cuántos vamos a hablar? De 9, muy bien. Dice aquí, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu con E mayúscula, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir. Atención aquí. Pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes. Pero el mismo Dios quien hace pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Qué encontramos aquí en este versículo? En esta porción de la palabra. Encontramos que nos habla que hay distintas clases de dones espirituales. Amén. Distintas clases. Hay distintas formas de servir. Hay quienes sirven de una manera y hay quienes sirven de otra. Y hay maneras diferentes de Dios para trabajar. Esto también es muy importante comprenderlo, porque a veces pensamos que solamente una manera de trabajar va a ser la adecuada. Y comprender esto nos hace amar a todos nuestros hermanos en Cristo de las diferentes denominaciones. Lo voy a repetir. Esto nos debe de hacer amar a nuestros hermanos en Cristo de las diferentes denominaciones. ¿Sabe por qué? Porque a cada uno Dios le ha puesto una manera específica de trabajar. Nuestro enfoque en la iglesia, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, es la restauración familiar, ¿verdad? Que el Señor haga una restauración en la familia. También la transformación individual. Ese ha sido mucho de nuestro enfoque, y también nuestro enfoque es poder conocer más de la palabra, aprender más de la palabra, estudiar acerca de lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos están de acuerdo? Y cada vez nos acercamos más a eso por la gracia de Dios. Pero hay otros grupos que trabajan de otras maneras, otras iglesias, donde su enfoque va a ser otro, porque son diferentes formas o maneras de Dios para trabajar, diferentes formas de servir. Pero entonces nuestro enfoque, repito, vamos a hablar de las distintas clases de dones espirituales. ¿Está listo? Vamos a ver. 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual
para que nos ayudemos mutuamente. ¿Hay alguien exento de esto? Nos dice la palabra que a cada uno de nosotros, usted, hermano, voltea con lo que tiene al lado, él tiene una capacidad espiritual de Dios en su vida. Dios le ha dado un don espiritual, cada uno de nosotros. Y lo maravilloso aquí es que nos menciona que es para ayudarnos mutuamente. Entonces no es para presumirlo, ¿verdad que no? No es para creerte el más espiritual. No es porque si tú tienes cierto don, entonces eres más espiritual que el otro hermano que tiene un don pequeño, ¿no? Que pensamos a veces así. No, es para nuestra ayuda mutua, para ayudarnos unos a otros. Porque le tengo una noticia, necesitamos mucha ayuda. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos mucha ayuda porque continuamente nuestra vida está rodeada de tentaciones, está rodeada de invitaciones a dejar de lado la voluntad de Dios, a pecar. Entonces sí necesitamos mucha ayuda, porque la iglesia constantemente necesita ser sensible para escuchar la voluntad de Dios hacia donde Él quiere llevar a la iglesia. Entonces, ¿necesitamos ayuda, sí o no? Sí, ¿y sabe a quién va a usar Dios para ayudarle? A sus hermanos. Qué importante es entonces, ¿no? Qué importante es, pero le voy a decir algo, el enemigo busca la forma de mantenerlo sin usar sus dones. Se lo voy a repetir. El enemigo en la vida del cristiano va a buscar la manera de mantenerlo quietecito para no utilizar sus dones. Y wow, qué triste situación. Porque no es así, ese no es el sentir del Espíritu Santo. Aquí vemos que cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y es algo que en lo que la iglesia debemos de entrar, en esa dinámica. Un don espiritual para cada uno, el cual será para ayuda mutua. De aquí lo importante del tema de la unidad en esta carta de Pablo. Los dones son para ayudar y bendecir a mis hermanos, no para presumir de ellos. ¿Cuáles son entonces estos dones? ¿Cuáles son estos dones que el Señor nos habla, verdad? Y en 1 Corintios 12, del 8 al 11, que nos dice lo siguiente: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, y sigue todavía. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Mucho que estudiar, ¿verdad que sí? Yo a veces he escuchado hermanos en Cristo que preguntan, ¿pero cuál don tendré? ¿Verdad? Y a veces quisieran que uno, bueno, no dudo que exista, ¿verdad? Esto, pero a veces quisieran que uno en la oficina tuviera como un test, ¿verdad? A ver, hermano, contesta este test para ver cuál es tu don, ¿verdad? Y ya yo te mando los resultados a tu correo y vamos a ver qué hacemos. No, esto es algo que el Espíritu debe de revelarte. Es algo que el Espíritu de Dios te hace sentir. Y es más, les tengo una noticia. Seguro ya se los ha hecho sentir. Nomás que a veces como que no queremos, ¿verdad? Sí, no, pero se me hace que no, Dios no quiere eso, ¿verdad? Yo creo que ha de querer otra cosa, ¿verdad? Y Dios, esto es lo que tengo para ti, hombre. Y a veces no queremos aceptarlo. Pero entonces tenemos estos dones del Espíritu. Consejos sabios, palabra de sabiduría. Conocimiento especial, que es la palabra de conocimiento. Gran fe, que es el don de fe. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. De hecho, repito, hermanos, usé esta traducción en específico, siempre comúnmente la uso, pero en este caso en específico, porque la nueva traducción viviente tiene la gran peculiaridad que viene directamente traducida de los originales del griego. ¿Ok? Entonces, si usted encuentra la traducción original, se va a encontrar este tipo de palabras: el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profetizar.
El don de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, que es el don de discernimiento. Hablar en idiomas desconocidos, que es el don de lenguas. Interpretar lo que se está diciendo, interpretación de esas lenguas. ¿Qué le parece? De gran bendición y necesarios en el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia, yo estoy seguro que por la gracia del Señor, Él nos permitirá ir creciendo y alcanzando más hermanos en la fe, y también obviamente alcanzando a aquellos que no conocen del Evangelio actualmente, pero necesitamos estos dones para que la iglesia sea bendecida. El don de consejos sabios o también palabra de sabiduría. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicar las situaciones de la vida con todo discernimiento. Es el Espíritu Santo poniendo a fluir la palabra de Dios en nuestra mente y corazón para dar el consejo sabio para cumplirlo de manera práctica y real. Este don está muy ligado a aquellos que se dedican a la consejería. Una palabra de sabiduría. Le voy a leer algo que dice en Santiago capítulo 3 versículo 17, que es un ejemplo de cómo enfocamos este don. Dice así: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Qué precioso, ¿no? Yo conozco aquí 2, 3 hermanos que tienen esa capacidad, ese don del Señor de dar consejos de sabiduría. Pero ¿sabe a qué está conectado esto? Está conectado directamente a la palabra de Dios. Cuando una persona tiene este don, es una persona que debe de estar metidaza en la palabra, porque todo consejo que vaya a dar, el Espíritu Santo va a venir a su mente y le va a recordar y le va a decir: mira, si esta persona está pasando por esta situación, yo quiero que le aconsejes de acuerdo a lo que yo te he mostrado en mi palabra, en tal pasaje, en tal versículo. ¿Algunos de los que están aquí les ha pasado algo así? Que de repente ven a alguien que tiene una situación tal y el Espíritu Santo llega y te dice: recuerda este pasaje y dile. Palabra de sabiduría. Pero entonces viene un conocimiento. Sabemos que de ahí viene la palabra, de lo que el significado de sabiduría, ¿verdad? Es de un conocimiento que adquirimos, el conocimiento de la palabra. Pero entonces aquí dice en Santiago, ¿verdad? Que proviene ¿de dónde? Del cielo, proviene de Dios, proviene de Él. Le tengo una noticia a los que tengan este don. Este don no es porque usted sea muy maduro, el hombre más maduro de la vida o la mujer más madura de la vida, no. Es porque Dios le da la capacidad de comprender las Escrituras, de recordarlas, de tal manera que cuando alguno de sus hermanos está pasando por una situación difícil y viene y le pide consejo, usted le puede decir no lo que usted considera, sino lo que el Espíritu Santo le dice que debe de decirle. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy necesario. Este don es muy necesario como todos, pero es muy importante porque hace mucha falta que a veces nos escuchemos unos a otros en cuestión de las problemáticas que vivimos, pero hace falta también identificar a aquellos de nuestros hermanos que Dios les ha dado esta capacidad. Les digo, yo conozco a algunos hermanos y hermanas en la fe, incluso yo me apoyo en muchas ocasiones de ellos. A veces vienen y se acercan a mí con diferentes circunstancias y en ocasiones yo le digo: mira, tengo un conocido, un hermano en Cristo y yo quiero comentarte que vayas con él, platica con él, te va a bendecir. Porque tiene esta capacidad, este don de consejos sabios, de dar una palabra de sabiduría. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los dones? Amén. Vamos a avanzar. Conocimiento especial, palabra de conocimiento. Esto es maravilloso también, este don. Dice así aquí: este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicar las situaciones de la vida con todo discernimiento. Es el Espíritu Santo poniendo a fluir la palabra de Dios en nuestra mente y corazón
para dar el consejo sabio, para cumplirlo. Perdón, le estoy leyendo el pasado, ¿verdad? Sí, con razón dije, se parece mucho, no, me equivoqué yo. Se lo voy a volver a leer, perdón. La palabra de conocimiento. Es que tienen mucha conexión, ahorita a ver por qué. La palabra de ciencia, además, un don hablado que implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios, los misterios de su palabra. Esto está muy ligado al maestro de la palabra. Es una aplicación directa también en la vida diaria. ¿Cuántos de aquí les gusta compartir la palabra? Que digan, por ejemplo, los maestros de la célula, los maestros de la escuela dominical, los que compartimos la palabra aquí al frente en la iglesia. Es muy importante el uso de este don de conocimiento especial, de palabra de conocimiento. Y le voy a poner ejemplos bíblicos. Un ejemplo bíblico muy claro es Timoteo. Timoteo es impresionante, es un joven que fue impresionante en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 16 dice lo siguiente. Le dice Pablo a Timoteo: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. ¿Qué le dice Pablo que le lea a la iglesia? Ok, no le dice Pablo, no digo que esté mal, pero no le dice Pablo, dedícate a platicarles tus experiencias personales y cómo has logrado salir. ¿Les dice algo así? ¿Sabe que a veces caemos en ese error en la iglesia? Que a veces podemos dar una predicación sobre un versículo y empezar a hablar de todo lo que yo y se quedó la palabra por allá. Cuidado con eso, porque si no es un servicio de testimonios, que es válido, entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos ¿a qué? A la palabra. Es la que nos enseña, la palabra de Dios. Nosotros solamente exponemos la palabra. Yo le he dicho mucho a mis amigos y hermanos que me ayudan a compartir aquí en la iglesia. La palabra que compartimos no es nuestra, es de Dios. Nosotros solamente la exponemos, pero es de Él. Entonces hasta nos hace temblar eso, porque ay caray, pues entonces estoy hablando lo que Dios dijo y soy responsable de ver cómo lo voy a decir y que no se convierta en un teléfono descompuesto, ¿verdad? Que luego decimos algo que no es. Pero entonces ahí le dice Pablo a Timoteo, dice que se dedique a leer las escrituras a la iglesia y animar a enseñarles a los creyentes. Dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Qué responsabilidad tan grande le da a Timoteo, ¿verdad? En pocas palabras le dice a Timoteo, estudia bien la palabra, métete a conocer bien de las escrituras, enséñalas bien, aplícalas bien para tu bienestar y de los que te escuchan. ¿Será poco la responsabilidad? ¡Wow! Esto nos debería dar un temor santo a todos aquellos que el Señor nos da el privilegio de compartir la palabra. Pero al mismo tiempo, con ese don de conocimiento, el Señor nos permite de alguna forma comprender más profundamente ciertos pasajes de la Escritura. Qué maravilloso, ¿no? Esto es algo muy precioso en verdad. ¿Y esto es para qué, hermanos? Para bien de la iglesia. ¿Se da cuenta cómo los dones van a final de cuentas cayendo en que sean para bien de la iglesia? No es para que alguien diga, no, qué maestro de la palabra soy, no, que me paso, qué grueso estoy. No, hermano, eso es para que bendiga a la iglesia, bendiga nuestra vida. De hecho, yo le voy a compartir algo, por ejemplo, a mí y algunos de mis hermanos me lo han dicho, nos pasa que cuando estamos preparando la palabra, cuando estamos preparando la predicación, ¿a quién cree que es el primero que le habla? Y el Señor te empieza a decir, mira, te toca a ti primero, que a la iglesia. Aplícalo a tu vida, hazlo, vívelo, créelo, hazlo carne en tu corazón. ¿Verdad que sí? Porque no los que venimos a predicar aquí es porque somos los super santos, ¿no, hermano? El Señor nos habla y nos ha dado el privilegio y la capacidad de comprender un poco más profundamente la palabra para poderla exponer a la iglesia con el fin de que sea de bendición para todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios?
Otro ejemplo también que encontramos ahí en Primera de Corintios capítulo 2:4 dice aquí, esto lo dice Pablo, y aquí también tiene otra connotación también de lo que es el don de la palabra, lo que es el conocimiento, el don de conocimiento, ¿ok? Dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabe que Pablo era toda una eminencia? ¿Cuántos sabemos eso? Pablo era una eminencia. Si nosotros lo comparáramos actualmente con un académico, Pablo tendría un nivel de un doctorado. Era como un doctorado. Y era mucho el conocimiento que él tenía, pero aquí él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, él está diciendo, no les estoy hablando conforme a lo que yo he aprendido, ¿verdad? En todo el conocimiento que he adquirido, sino que les estoy hablando ¿con qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Y vaya que Pablo tuvo un encuentro fuerte con la presencia del Señor, con el Señor Jesucristo, ¿no? Y su Espíritu Santo. Y cuando va después a orar por él Ananías, impone las manos Ananías en él, ora por él. Entonces también Pablo recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que comienza entonces a hablar Pablo, hermanos? Lo que el Espíritu Santo le empezó a revelar. Atención, aquí es muy importante comenzar a comprender algunas cosas. Para el momento en que Pablo recibe toda esta revelación, todavía no estaba completo el Nuevo Testamento, ¿está de acuerdo? Y la iglesia, por lo tanto, requería que algunos de los hermanos tuvieran todavía una capacidad más profunda para comprender cosas que después serían escritas y que ahora usted y yo las tenemos aquí escritas en la palabra de Dios. Sin embargo, también el Señor con este don nos hará comprender aspectos muy profundos que van a bendecir a la iglesia. ¿Seguimos? Muy bien. El siguiente don es un don maravilloso. Yo le pido al Señor que me lo dé. Yo la verdad me siento carente de este don. Tengo fe, pero siento que no tengo el don de fe. De verdad, se lo comparto como mi hermano en Cristo. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo que tienes fe y no tienes el don de fe? Claro, es que son dos cosas diferentes. Usted y yo, por la fe que el Señor ha depositado en nuestras vidas, creemos que hemos sido rescatados por Cristo. Amén. Somos salvos por el Señor. Pero hay una gran diferencia entre el creyente que tiene esa fe al que tiene el don de fe. Algunos ejemplos muy claros. ¿Usted recuerda a Moisés? ¿Usted cree que ese fue un hombre de fe? ¿Él fue un hombre de fe? Oh, wow, claro que sí. Fue una fe tremenda la que Moisés tuvo, ¿no? Al escuchar y obedecer la voz de Dios. Al convertirse en un líder que hasta en la actualidad todavía, por ejemplo, la carrera de administración de empresas, si no me equivoco, yo en alguna ocasión vi un libro en la biblioteca de la UA que hablaba del ejemplo de administración de Moisés. Imagínense, ahí está, creo que ese libro todavía. Cómo Moisés, con la sabiduría que Dios le dio, pudo dirigir al pueblo y pudo enfocarse a poner más jueces por consejo después de su suegro Yetro, ¿verdad? Y hacer más cosas de dirección. Eran millones en el pueblo de Israel. Era necesario que esto se diera. Entonces vemos esta gran fe que tuvo Moisés. Ahora yo le hago una pregunta. Es una pregunta clave, hermano, ¿eh? Fíjese muy bien la pregunta que le voy a hacer. Si a usted Dios le hablara y le dijera, ¿sabes qué? Necesito, para aplicarlo muy bien, necesito que saques adelante a la iglesia en relación a los temas de cómo están manejando sus finanzas. Es un ejemplo nada más. Usted tendría la fe para decir, ok, va Señor, yo lo voy a hacer, me voy a preparar y voy a bendecir a la iglesia de esa manera. O que Dios le hablara y le dijera, ¿sabes qué? Como ahorita está lo de corazón a corazón, yo pongo en tu corazón que inicies un centro de rehabilitación. Y usted no tiene nada. Usted no tiene ni dónde empezar el centro de rehabilitación, no tiene los recursos monetarios, o sea, no tiene nada. ¿Necesitaría el don de fe para hacerlo? Los muchachos a mí me conocen, ¿verdad? Y ellos saben que siempre que viene un proyecto, yo siempre les digo, oigan, y a ver, y si tenemos esto o no tenemos aquello, y cómo le vamos a hacer. O sea, yo pongo mi raciocinio antes, ¿verdad? ¿Tendré el don de fe, de gran fe? Creo que no. Porque alguna otra persona, y me ha pasado aquí en la iglesia, llega y me dice, no, vamos a aventarnos, órale va. Y bueno, pues ya voy yo con la inercia, ¿verdad? Pues vamos.
pero es por el don de fe que Dios pone. Amén. Otro ejemplo, ¿aquí quién está? Es que está complicado adivinarle, ¿verdad? ¿Quién será? Pues es Abraham. ¿Ok? ¿Y qué pasó con Abraham? Otro ejemplo de gran fe, ¿no? De hecho, la misma palabra lo llama también entre los héroes de la fe. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dice, deja tu parentela y te voy a dar te voy a prosperar tan grandemente y tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Qué palabra tan grande? Repito, ¿se requiere don de fe para esto? Sí se requiere un don de fe muy grande. Entonces, el don de la fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. Algo muy especial más allá de la fe salvadora. Y me encanta esta descripción, sobre todo la parte donde dice que posiciones heroicas. ¿Sabe por qué? Porque si esos hermanos se convierten en héroes de la fe. Ya les he platicado mucho del hermano Meyer, ¿verdad? Pero esa parte que a mí me encanta del hermano Meyer es cuando él está en la Segunda Guerra Mundial en un portaaviones de Estados Unidos y Dios le habla, porque él no era creyente, pero allí fíjese qué increíble, en ese portaaviones había un grupo de oración y lo invitan sus amigos. Y entonces él empieza a orar con ellos y en uno de esos momentos se derrama el Espíritu Santo y él es lleno del Espíritu Santo en ese momento y él sin conocer nada dice que escucha una voz que le dice, te voy a enviar a México a que levantes iglesias. ¿Y él what? Porque ni español hablaba, ¿no? Y para no hacerle larga la historia, gracias al ministerio del hermano Meyer se han levantado miles de iglesias en México. Pero necesitó gran fe, ¿no? Imagínense en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, no sabes si van a llegar los japoneses, si te van a bombardear, no sabes qué va a pasar, y Dios te habla y te dice, voy a usarte en México. Dice el hermano Meyer que él dijo, Señor, pues no sé hablar español, pero pues tú me ayudarás entonces. O sea que no se negó. Dijo, va. ¿Cuántos anhelamos ese don de fe? Yo sí lo anhelo, le digo, Señor, dame don de fe porque, híjole, me falta. Amén. Vamos al siguiente. El don de sanidad. El don de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que milagrosamente trae sanidad y liberación de la enfermedad o dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado del diablo en el cuerpo humano, como las sanidades que Jesús y los discípulos realizaron. Vamos a poner algunos ejemplos. Hechos capítulo 5, versículo del 15 al 16. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Qué increíble, ¿no? ¿No le parece esto como de película? Porque ni siquiera los tocaba, era su sombra. Es decir, cuando iba caminando Pedro y estaba la sombra de él, lo ponían ahí de tal forma que pues les diera la sombra, imagínense, y con eso sanaban. ¡Wow! ¿Dios podrá seguir haciendo esto en la actualidad? Sí lo puede hacer. Y yo comprendo perfectamente, hermano, y se lo digo en el amor de Cristo, que en ocasiones Dios tiene otros propósitos. Y en ocasiones oramos mucho al Señor, ¿verdad? A veces por seres queridos, seres que amamos mucho, familiares. Nosotros hemos orado mucho por mi mamá. Usted sabe la situación en la que está. Todavía el día de ayer fue otra vez ingresada al hospital, ¿no? Y no ha pasado hasta ahorita nada en cuestión de que quisiéramos verla sin nada de enfermedad, porque es lo que pasaba aquí, ¿verdad? Cuando el Señor obraba y sanaba, ¿qué sucedía? ¿Quedaban todavía con algo? No, eran sanos. Pero Dios tiene propósitos, atención, atención. Sin embargo, yo quiero dejar muy en claro esto, porque esto es la palabra de Dios. Aún en la actualidad, el Señor tiene poder para sanar enfermos. Y Él lo puede hacer. Él es soberano y Él lo puede hacer y Él puede derramar ese don o Él derrama ese don en algunos para que lo puedan hacer. Yo le ruego y le pido al Señor que el Señor derrame de ese don aquí en la iglesia también, que cuando lleguen personas enfermas, ese hermano escuche la voz de Dios y pueda acercarse y pueda poner sus manos y en el nombre de Jesús que esa persona sane. ¿Cree que Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer.
Claro que lo puede hacer. Pero se fija la importancia de lo que nos dice la Escritura, que anhelemos los dones del Espíritu Santo. Sí, esas capacidades, Dios lo puede hacer. Y de verdad, hermano, Dios tiene propósitos. A veces no entendemos por qué o para qué pasan ciertas cosas. Pero recuerde siempre algo, Dios está viendo la pintura completa. Nosotros solamente vemos una parte y nos cuesta trabajo entender esa pequeña parte, pero Dios ya está viendo cómo va a acabar todo. Y para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Pero entonces aquí está este don tan tremendo, ¿no? Dice que entonces sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. También tengo que decirle algo, hermano, y se lo tengo que decir en el amor del Señor. A veces la ausencia de este tipo de capacidades o de dones, bueno, porque existe la teología que nos va a decir que este tipo de dones se utilizó para que, como señales y prodigios para que la gente creyera, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Marcos nos damos cuenta que cuando el Señor dice que vayamos y hagamos discípulos, también menciona estas capacidades. Pero a veces no están presentes en la iglesia de Cristo porque pasa lo que predicamos el domingo pasado. ¿Recuerda que predicamos el domingo pasado? Que en ocasiones no somos obedientes al Señor, no buscamos la presencia del Señor, no nos metemos a orar al Señor, no leemos las Escrituras y pues difícilmente se puede tener esta capacidad. Y también pasa al otro extremo, hermano. A veces se tiene la capacidad, pero no se tiene el amor del Señor. Entonces nosotros estamos orando al Señor porque nos ayude en esto. ¿Está de acuerdo? Que nos dé ese amor, que nos llene de su presencia y sobre todo nos ayude a buscarle de una forma en que al comprender para qué son estos dones, los podamos usar entonces para la gloria del Señor. Este es entonces el don de sanidad. Y se conecta mucho también con el don de hacer milagros. Dice Romanos 15:19. Los gentiles se convencieron por el poder de señales y de milagros y maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Y aquí es lo que yo les mencionaba. Muchos gentiles llegaron a Cristo por medio de estas maravillas, de estos milagros. Amén. Al ver esto creyeron. Ahora yo le digo algo. ¿Usted cree que en la actualidad la gente necesite también ver milagros y prodigios para creer? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. Milagros de muchas situaciones. Un milagro no solamente está relacionado a la sanidad. Puede ser que alguna persona estaba a punto de perder su casa y ya no había manera de recuperarla. Y entonces al orar fervientemente y por medio de este don, el Señor mueve de alguna manera las cosas para que esa persona no pierda su casa. ¿Sería un milagro? Claro que lo es. Y usted puede darle gloria a Dios. Y es también una manera en que las personas se acerquen a Cristo. Entonces también el hacer milagros es muy importante. ¿Por qué? Porque un milagro es un evento extraordinario obrado por Dios mediante un agente humano. Un evento que no puede ser explicado por fuerzas naturales. Es cuando sucede algo que usted dice, pues no me explico cómo, pero ahí está. ¿Quiere que le platique de un milagro así rápido? Me acuerdo de algún tiempo, hacia atrás, que organizamos un congreso y que vinieron por ahí los hermanos de Torre Fuerte, que es, Héctor Hermosillo, Heriberto Hermosillo, vino María del Sol y varios ahí. Y bueno, pues el Señor nos ayudó a tener todo para poder organizar el evento, el dinero, pero lo que nos faltó fue la ofrenda de ellos. y pues era una cantidad, ¿verdad? Que obviamente pues ocupan, porque ellos se dedican a eso, ¿ok? Y no teníamos la cantidad, entonces, pues imagínate, yo estaba así como bien angustiado, me acuerdo que los llevábamos a comer y ni comíamos nosotros ya porque con el miedo que ajustáramos. Recuerdo una vez estábamos allí en la senaduría Estelita, ya metí un gol, pero estábamos ahí con ellos, estaban cenando y nos dice Héctor Hermosillo, pero pidan ustedes también, no van a comer algo, que no tienen hambre.
Y nosotros, no, estamos bien. Y con las tripas acá, ¿verdad? Y yo estaba preocupadísimo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Porque es una cantidad fuerte la que les debemos a los hermanos. Fíjese, eran los hermanos de Torre Fuerte, ¿no? Héctor, Heriberto, era María del Sol, venía Fermín Cuarto en ese tiempo también. O sea, todos tenemos que darle su ofrenda. Entonces el último día del evento, pues yo estaba orando, ¿no? Señor, pues tú eres el dueño del oro y de la plata, yo no sé cómo, pero pues tú le vas, ¿verdad? Yo nomás voy a dar la cara, ¿verdad? Pero bueno. Entonces me habla Héctor, ya casi al final del evento, y pues yo pensé, no, pues ya me va. Oye, pues nos puedes depositar aquí, ¿verdad? O lo traes ahorita, algo así. Y me habla y me dice, oye Alejandro, quiero platicar contigo. ¿Sabes qué? Es que platicamos todos y el Señor nos hizo sentir que de la ofrenda que te pedimos, no nos des nada, no necesitamos ni un centavo, ¿eh? Así. Me acuerdo y hasta descanso todavía, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Yo no me esperaba, yo estaba hasta pálido, yo creo, más de lo que estoy, ¿no? Entonces estaba así, no puede ser. Y me dice eso, me dice, no, es que el Señor nos hizo sentir, nos puso a todos, mira, así lo dijo él, a María, Fermín, nos puso el Señor, que no, o sea, no nos des ya nada, ya. El Señor nos trajo aquí para algo, lo hicimos y ya. Y mire, le voy a decir algo, en su tiempo el ministerio de ellos era implacable en ese sentido, de veras. Imagínense qué tremendo, ¿no? Pero no acaba ya el milagro, ¿quiere que le siga platicando? Después Héctor Hermosillo lo invitan a dar una conferencia a Amistad Cristiana de aquí de Aguascalientes, Miguel López lo invitó. Y cuando él está dando la conferencia yo fui a escucharlo y empieza a decir, no, pues les quiero platicar que en tal fecha, tal situación y esto y lo otro, necesitamos un dinero para el ministerio y todas las fechas coincidían con el tiempo que estuvieron aquí. Entonces él dice al final, y bueno hermanos, pues no sé, o sea, el Señor nos puso mucho en nuestro corazón, pues bendecir a las iglesias y así, ¿no? Dice, y un día yo llegué a mi cajero y pues dije, pues voy a sacar algo para comprar algo de la despensa, a ver si alcanzo algo, porque andaba mal. Dice, entonces cuando yo meto mi tarjeta y veo el cajero, $10,000. ¡Wow! ¿No? Y yo lo conecté con eso, ¿no? Porque si te das cuenta el Señor es justo, ¿no? Y seguramente vio la obediencia en su corazón. Yo no sé si fuimos a los únicos a los que nos dieron esa bendición de esa manera u otras iglesias, pero te das cuenta, eso es un milagro. ¿Cómo lo explicas? ¿Sí? No puedes explicarlo. Es solamente el Señor. Es el don de hacer milagros. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar. Ya casi vamos a la última parte. El don de profetizar, que lo vamos a enfocar también como edifica y exhorta a la iglesia. Hay un ejemplo muy claro en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Así le dijo el Señor a la iglesia: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Ese es un ejemplo de una palabra profética como tal. Ese es un ejemplo muy claro de una palabra profética. Porque el significado de esta palabra profética o de lo que es el profetizar es anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Un ejemplo muy claro. Pero ¿sabe qué hace la profecía bíblica, hermano? Exhorta de una manera que puede reconocer en ti lo que tienes bien, pero también te dice que está mal y que tienes que hacer para corregirlo, y no se detiene ahí, sino que también te dice que puede pasar si no corriges. Pregunto ahora yo, hermanos,
¿La iglesia cristiana actual requerirá de esto? Claro que sí, porque a veces andamos pero perdidazos, andamos en las nubes a veces. Creemos, ¿verdad? Que porque ya tenemos un lugar donde congregarnos y venimos cada domingo y nos saludamos y cantamos, ya estamos haciendo la voluntad de Dios, y a lo mejor Dios llega un día y te dice, no, las cosas son así. Es necesario también, es un don que es necesario para la iglesia. También aquí, por ejemplo, encontramos en esta parte siguiente, bueno, eso fue lo que yo les leí, pero encontramos en primera de Juan 4:1, perdón. Dice así: queridos amigos, muy importante esto, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Aquí es importante. ¿Sabe que aquí entra también el don de discernimiento? Porque toda palabra que sale de un profeta tiene que estar respaldada por la palabra escrita. No te pueden dar una palabra que se la están inventando, ¿verdad? Que de repente te digan, el Señor me ha revelado que mañana en la noche vas a subir al Picacho, hijo. Y en el Picacho va a bajar un ovni lleno de mis ángeles y te va a llenar, o sea, fuera, ¿no? Fuera de contexto, ¿no? Bueno, a ese no lo necesitas ni poner en prueba, ¿verdad? Ya de volada. Pero suceden estas cosas, hermano, pasan. Entonces la palabra profética debe de venir siempre respaldada por la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios escrita? En su palabra. Tú puedes analizar aquí lo que le dice a la iglesia de Sardis y te vas a dar cuenta que tiene todo el contexto, todo el respaldo, las bases de lo que el Señor le ha hablado a la iglesia en cuanto a cómo quiere que sea la iglesia. Pero es importante que lo tengamos en nuestro corazón. Aquí en la iglesia nos ha pasado, y yo le voy a compartir una ocasión y que sucedió algo muy interesante, ¿verdad? Estábamos en ayuntamiento en ese tiempo y tuvimos una reunión en la tarde, fue un evento especial, no recuerdo de qué fue, y en ese tiempo habían pasado algunas cosas en la iglesia, donde yo estaba sintiendo mucho peso en mi corazón, es decir, cansancio, me sentía pues así como, no deprimido, porque no es la palabra, pero me sentía cansado pues, o sea, de que, ay no, se me juntaban las cosas y todo. Y por ahí se acercó una persona a orar por mí, me acuerdo. Y me acuerdo que dentro de la palabra, que es una persona que el Señor lo usa con la palabra de profecía, y me acuerdo que empezó a orar y una de las cosas que me dijo fue, mira, el Señor dice que Él ya trae para ti las personas que van a, algo así me dijo, como que van a sostener tus hombros, te van a ayudar. No pasó más de un mes cuando el Señor empezó a establecer a esas personas. Y yo empecé a descansar. En serio, o sea, yo empecé ya a relajarme, ¿verdad? Ya no sentía tanto la carga yo. Y hasta la actualidad yo veo que eso se sigue cumpliendo, gracias al Señor. Yo veo que eso se sigue cumpliendo. Ahora, ¿tendrá esto un contexto bíblico? Claro que sí, porque el Señor quiere que tú confíes en Él, que descanses. ¿Tiene contexto bíblico? Claro que sí, porque la obra, y esto lo digo, y espero que me escuchen en muchas iglesias, la obra no es del pastor, es de la iglesia. Y por eso el Señor ha puesto estos dones, ¿verdad? Hablaremos más adelante de los ministerios, porque la obra del Señor es una obra horizontal, hermano. A veces hemos creado conceptos piramidales, ¿verdad? Donde es que es el pastor, ¿verdad? Y él tiene... No, hermano. La palabra nos enseña que cada uno de nosotros, por los dones, ministerios y talentos que Dios ha puesto, somos importantes en la iglesia y contribuimos a embellecer a su novia, porque es su novia de Él. Y un día va a venir a buscarla. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿La vamos a presentar toda greñuda y fea? Esperemos que no, ¿verdad? Dice la palabra que Él viene por una novia gloriosa. ¿Cuántas de las hermanas aquí casadas o las que todavía no se casan, bueno, sueñan con ese momento, su vestido, ¿verdad? Y así su maquillaje, bien peinadas, ¿verdad? Como nunca en la vida, etcétera, etcétera. ¿Cuántas sueñan con eso o han soñado?
Levante la mano, no le saque. Es un momento precioso, ¿no? Pero entonces el Señor viene a buscar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a obtener el Señor esa iglesia? Por medio de su cuerpo, que va a apoyar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. Ahora, ¿por qué se propone como meta principal este don sobre todo? A ver, aquí voy a regresar a 1 Corintios 14:1. ¿Recuerda que vimos ese pasaje? Que dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, que ya hablamos de ellas, pero dice sobre todo la capacidad de profetizar. Más allá de hacer milagros, más allá de sanar, más allá de dar consejo de sabiduría, más allá de todo eso, ¿qué? Profetizar. ¿Por qué será? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué será que tiene que ser la principal de todas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí es muy importante que cuando viene la profecía, esto nos ayuda también a discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu, ¿no? Y está relacionado al siguiente don, el espíritu de discernimiento. Hechos capítulo 8, 21 a 23 dice lo siguiente. Dice así: tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿De qué personaje estamos hablando aquí? ¿Alguien lo recuerda? Simón, ¿verdad? No digo que sí, digo que Simón el mago, ¿verdad? Muy bien, Simón el mago, está hablando de él. Qué tremendo, ¿no? Esta situación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el discernir es distinguir los espíritus, es mirar más allá de lo exterior hacia lo interno. Y es lo que pasó aquí con Simón el mago. Simón el mago llega, ¿verdad? Y él dice, no, pues yo también quiero de eso, ¿verdad? ¿Y cuánto, verdad? ¿De cuánto te hago el cheque para qué? Y entonces aquí Pablo le habla con toda esta autoridad. Le dice, tú no tienes parte ni derecho a esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Esto lo vio realmente por afuera, vio adentro de él, ¿no? O sea, discernió en el espíritu de este Simón, discernió en su espíritu. ¿Sabe que hay hermanos que también tienen eso? En la iglesia, este don de discernir. Y pueden ver a alguna persona en la iglesia, algún hermano, alguna hermana y disciernen. Aquí también en la iglesia hay hermanos que tienen este don. Y yo le doy gracias a Dios por la manera en que lo usan, porque nunca lo usan de manera escandalosa, ¿ok? O sea, nunca, ay, cuídense todos de ese hermano. O sea, no, nunca lo hacen así, ¿verdad? Siempre se acercan conmigo y me dicen, mira, te quería platicar de tal persona, siento esto en mi corazón, Dios me está mostrando esto, entonces te lo quiero dejar a ti, ¿verdad? Y ya pasa la responsabilidad, ¿verdad? Pero Él cumple, ¿está de acuerdo? Y es muy importante ahí ese don de ese discernimiento. Y no nada más está ese ejemplo, vamos a ver otro ejemplo también en el libro de Hechos 16, del 16 al 24, dice así: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, atención, no le dijo a la joven, ¿verdad? ¿A quién le dijo? Al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Tenía que haberlo discernido, ¿verdad que sí? Y a fuerzas, ¿por qué? Porque imagínense, ¿qué de malo se hubiera visto que alguna persona estuviera diciendo, miren, aquí están los siervos del Dios Altísimo, miren, estaba diciendo algo malo o algo erróneo, pero tenía otro interés, tenía otro propósito? Entonces el Señor le hace discernir que había un demonio en ella que le estaba provocando a decir esas cosas, que había ese espíritu de adivinación. Entonces el don de discernimiento es muy importante, hermanos. A veces también en nuestra cultura latina
hay mucho contacto con ciertos aspectos, a veces de brujería, de santería, de ocultismo. A veces no necesita hacer algo así. A veces hay personas que les han gustado temas ocultos, esa es la realidad. Y se necesita el don de discernimiento para poder echar eso fuera, en el nombre de Jesús. Porque son cosas que estorban. Hay gente que está muy encadenada a lo espiritual. A mí me impacta pensar que todavía a estas alturas del cristianismo, del tiempo en el que estamos viviendo, todavía haya cristianos que no crean que hay un mundo espiritual que se mueve. Pues entonces si un cristiano tal cree eso, difícilmente va a creer que el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en su vida. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. Existen, son reales. Hay un libro que se llama Pensemos como Jesús, de George Barna, donde él menciona, hace una analogía muy interesante, dice: cada paso que tú das, cada decisión que vas tomando en la vida, está dentro de una lucha, dice. Lo que vas a decidir está de una manera secreta o atrás de los telones. Se está entablando una pelea para que hagas lo que agrada a Dios, o lo que el enemigo quiere es que hagas para que te alejes de Dios. No sé si me explico. Y él comienza a dar varios ejemplos, ¿no? Dice, desde el hecho de que tú entres a algún lugar y decidas hablar de la manera en la que hablas, las palabras que vas a usar, todo detrás del telón hay una lucha que tú no ves. Y esto, si no lo comprendemos, hermanos, vamos a estar batallando mucho en muchas cosas en la vida. Vamos a estar perdiendo batallas. Sabemos que la guerra la ganó el Señor, ya lo sabemos. Pero a veces el cristiano en su vida pelea batallas que a veces pierde. Y yo sé que tengo que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Pero basta que usted lea por ahí el libro del Progreso del Peregrino. Es impresionante, ¿verdad? Este libro, cómo esa visión que tenía el escritor de hablar de esta lucha del cristiano constante. ¿Cuánto necesitamos discernir? ¿Cuánto necesitamos de este don? Vamos al último de los dones, que lo voy a conectar con el don de lenguas, o de hablar en idiomas desconocidos, con la interpretación de las lenguas. ¿Estamos listos? Dice Hechos capítulo 2 del 3 al 4, dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos. ¿Cómo fueron? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a ver también qué es lo que dice Hechos 19:6 para hacer el contraste. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Fíjese bien el contraste que quiero hacer en este momento, hermano. ¿Qué está pasando aquí en Hechos 2, del 3 al 4? El Señor les está dando el Espíritu Santo y les está dando la capacidad de hablar en otras lenguas para que puedan hablarle a las personas que venían de diferentes países a adorar ahí a Jerusalén. ¿Está de acuerdo? ¿Qué tipo de lenguas le dio entonces? Lenguas humanas. Amén. ¿Con qué propósito el Señor dio estas lenguas humanas, este don maravilloso? Imagínense, ¿no? De no hablar de repente en ruso y de repente usted empieza a hablar en ruso. Esto puede pasar, si es necesario, si el Señor lo ocupa, puede suceder. Y entonces ellos empiezan a hablar y comienzan a compartir la palabra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que el Señor tenía un propósito específico en cuestión de compartir el evangelio a aquellos gentiles que no conocían de la palabra. ¿Estamos todos de acuerdo? Gloria a Dios. Pero le tengo algo curioso aquí. ¿Está listo para lo curioso? En Hechos 19:6, Pablo les está hablando a los judíos y no necesitaban ningún otro tipo de lengua. Entonces, ¿por qué llegan lenguas? Ahora sí nos quedamos todos así, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque también el don de lenguas tiene un don implícito de edificarte a ti mismo. Y a veces hay lenguas angelicales o desconocidas que Dios puede derramar en tu vida. Y esto fue lo que pasó aquí.
Si tú lees con cuidado ese capítulo, te vas a dar cuenta que ahí ellos no lo usaron para compartirle a nadie del evangelio, porque todos hablaban el mismo idioma. Entonces, ¿para qué derramó esas lenguas allí el Señor? Estaba trayendo una bendición especial muy profunda a sus vidas. Y es algo que tenemos que estudiarlo más a fondo, ¿no? Tenemos que comprender que también el hablar en lenguas, tanto con el propósito de compartir, si el Señor nos mandara de misioneros a Tailandia, ¿no? Y de repente nos encontramos con algún tipo de pueblo donde hablan algún dialecto especial y no sabemos cómo compartirles, el Señor podría derramar en nosotros ese don para compartirles y poder hablar. ¿Cree que lo podría hacer el Señor? Claro que sí, pero también está este don que también incluye el poder hablar para edificación de ti mismo. Y la palabra de Dios lo dice también, lo dice más adelante cuando hace unas recomendaciones también Pablo, ¿verdad? Dice que el que habla en lenguas, a sí mismo, ¿qué? Se edifica. Muy importante comprender esto, hermanos. Entonces veamos de manera más profunda la relevancia de estos dones de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Dice 1 Corintios 14, 1 al 5, que lo hemos leído. Dice así, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, ¿qué dice aquí? ¿A quién? No está hablando de evangelizar, ¿verdad que no? ¿O sí, hermano? Dice aquí, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Interesante, ¿no? Dice, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, dice enseguida, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Nos vamos dando cuenta por qué el Señor habla que es más importante el don de profecía. ¿Por qué lo hace? Porque el que profetiza anima, consuela a otros, para que sigan en su búsqueda del Señor, para que si cayeron se levanten y sigan buscando del Señor, para que si erraron busquen el perdón del Señor y sigan esa restauración. Para eso, el don de la profecía. Dice, la persona que habla en lenguas se fortalece ¿a quién? A sí misma. Interesante una vez más, ¿no? Esta segunda connotación. ¿A quién se está fortaleciendo? Así. Pero el que dice una palabra de profecía, ¿fortalece a quién? A toda la iglesia. ¿Será o no importante? Sí lo es. Dice enseguida Pablo, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Porque entonces sí, hermano, si hay alguien que puede interpretar esas lenguas, entonces la iglesia se va a fortalecer, porque a lo mejor es un mensaje directo de Dios, del Espíritu Santo para la iglesia, y si alguien lo puede interpretar, entonces ahí sí va a haber bendición porque estará profetizando. Recuerde también, profetizar es dar palabra de Dios. Eso es la profecía. La Biblia en sí es profecía como tal, es palabra de Dios. Por este motivo, nos debe de quedar muy claro la importancia que tiene el don de profecía. Sin duda, hermanos, todos los dones o capacidades del Espíritu Santo son muy importantes para la edificación de la iglesia y será relevante usarlos con amor y en orden, porque también eso dice después Pablo, ¿verdad? Les menciona ahí, si van a hablar en lenguas, que no hablen más de 2 o 3 al mismo tiempo y que haya quien las interprete. ¿Se acuerda? Dice, porque si no, puede llegar alguien y va a escuchar, y si no hubo interpretación ni nada, va a decir, pues están locos. Pero dice, pero si llega alguien e interpreta y entonces empieza a hablar por los misterios del Espíritu, algo que edifica a esa persona, ¿sabe qué va a pasar con esa persona? Va a creer porque se va a sorprender, va a decir, wow, ¿cómo supieron esto? Pues por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces tenemos mucho que andar, ¿verdad que sí? Mucho que aprender en el Señor y buscar de su fortaleza. 1 Corintios 14:40 dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma como
y con orden. En algunas versiones dice con amor también. Aquí nos quedan nada más estas preguntas que hacernos. ¿Estoy anhelando los dones del Espíritu Santo? ¿Los anhelamos, hermanos? ¿O todavía, por ejemplo, para empezar nos cuesta trabajo levantarnos el domingo para venir a la iglesia? Porque si ya desde ahí estamos, entonces quién sabe si anhelemos, mucho menos vamos a anhelar un don, una capacidad de Dios. Porque ¿sabe qué? Ya se lo dije, la capacidad de Dios es para servir a la iglesia. ¿Amén? ¿Estoy usándolos para la edificación del cuerpo de Cristo? Muy importante también. O nada más para creerme que soy quién sabe quién, ¿verdad? O llenarme de orgullo y la presunción en mi vida. No, los estoy usando para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra que tú nos das, porque sabemos que es muy importante que estas capacidades, estos dones que tú has derramado en nosotros, que somos tu iglesia, es importante que los usemos para edificación de la misma. Ayúdanos, Señor, yo te ruego que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí por medio de tu Espíritu Santo y nos muestres qué es o cuál es el don que has derramado en nosotros y que abras las puertas, abras el camino para poder utilizar ese don para edificación de la iglesia, para bendición de mis hermanos. Señor, ayúdanos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos de ti para que tú sigas edificando la iglesia, sigas edificando nuestras vidas? Te necesitamos tanto, Señor, tanto, tanto. Ayúdanos, Señor, por favor. También te rogamos, Señor, que si por alguna circunstancia hemos permanecido sentados y no hemos querido, Señor, dar el paso de fe, yo te pido, Padre, que tú nos impulses para que podamos ser obedientes a hacer tu obra, para que podamos ser obedientes a cumplir el llamado que nos has dado, Señor, porque es para ti, Señor, es para honrarte a ti, es para bendecir a tu iglesia. Gracias te damos, Padre, ponemos todo esto en tus manos preciosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga.